Como responsable de impartir la asignatura de Ecología y Medio Ambiente en Cobaen, plantel 15, Nicolás Romero, te brindo la bienvenida y te invito a que revises este recurso académico que nos introduce al segundo bloque. El propósito del bloque es principalmente que valores la estructura de la naturaleza, así como las implicaciones sustentables. Para cumplir parte de dicho propósito, es importante considerar lo que a continuación te comparto. Tenemos que asegurarnos de que la educación vaya más allá de la alfabetización y la aritmética. La educación debe ser sobre la construcción de la paz, el desarrollo sostenible, una mayor justicia, la equidad social y la igualdad de género. Palabras de Estefanía Giannini, subdirectora de la UNESCO. El tema para tratar es factores bióticos o abióticos. Se espera que aprendas a reconocer algunos factores del medio ambiente, desarrollar habilidades como la explicación de los factores tanto bióticos como bióticos. Si alguien se aventurara a hablarnos de un elefante que flota en el vacío, notaríamos enseguida que se trata de una historia fantástica, por la sencilla razón de que sabemos que un elefante o cualquier otro organismo no vive en el vacío, sino en un medio físico. Este medio, que se encuentra formado por infinidad de factores, sirve además para que en él se desenvuelva un nutrido grupo de otros organismos. Tal vez has tenido o tienes la curiosidad por criar o cuidar un animalito o una planta y has consultado sobre qué condiciones requieren para desarrollarse y vivir, es decir, las condiciones óptimas, de qué se alimenta o con quién interactúa. La pregunta entonces es, ¿todos los seres vivos podrán desarrollarse en el mismo medio? Para entender lo anterior, necesitas saber que un ecosistema puede definirse como la suma total de elementos físicos y seres vivos, actuando recíprocamente. Podríamos admitir que nuestro planeta es un superecosistema, pero cuando hablamos de un ecosistema, nos referimos a unidades fundamentales, como un bosque, un estanque, una selva, ya que en ellos se da la interacción de elementos físicos o abióticos y biológicos o bióticos en una área determinada y en un conjunto. Guardan una independencia relativa y una afinidad considerable. Para aplicar tus conocimientos adquiridos tanto en geografía como en biología, te invito a que reflexiones y a que realices una lista de aquellos factores físicos o biológicos que requiere un organismo para sobrevivir. Una vez que realizaste tu lista, conviene hacer hincapié en que debiste haber considerado al menos uno de los elementos que vamos a estudiar a continuación. Antes, es indispensable que recuerdes que la ecología es la ciencia que nos enseña la relación que todo ser vivo mantiene con el ambiente en que vive y con los organismos vegetales y animales que lo acompañan a poblar ese ambiente. Espero entonces que ya te hayas percatado que los factores bióticos son los factores vivos y que los abióticos los elementos físicos que no tienen vida. Por tanto, para estudiar un ecosistema, es necesario entender que estos anteriores son los principales componentes. Vamos a iniciar con los factores bióticos para estudiarlos. Es importante, entonces, entender que los factores bióticos son todos los seres vivos de un ecosistema. Denominamos factores bióticos a todos los organismos vivos que interactúan con otros organismos y pueden referirse a flora, fauna e incluso los humanos. También los factores bióticos son conocidos como biocenosis y en ellos se dan principalmente relaciones de alimentación. De ahí que podemos partir en una clasificación. Los factores bióticos se pueden clasificar en productores, consumidores y descomponedores.
Los organismos productores o autótrofos son capaces de fabricar o sintetizar su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas como el dióxido de carbono, agua y sales minerales. Un ejemplo muy claro pues son las plantas, principalmente los árboles, son muy eficientes en la captura de dióxido de carbono. En el caso de los consumidores o heterótrofos, son incapaces de producir su alimento, por ello lo ingieren ya sintetizado de otros consumidores, de los cuales podemos conocer 3 órdenes. Por último, los descomponedores se alimentan de materia orgánica en descomposición y ejemplos claros son las levaduras, los hongos y las bacterias. Continuemos. Se denomina factores abióticos a los distintos componentes que determinan el espacio físico, en el cual habitan los seres vivos. La naturaleza de los factores abióticos es físico-química. Podemos resumirlo de la siguiente manera: factores edáficos, factores topográficos y factores climáticos. Para el caso de los factores edáficos, estos actúan a través del suelo, de acuerdo con su composición, textura, estructura, temperatura y cantidad de agua disponible. Para definir al suelo, podemos decir que es el lugar donde se desarrolla la vida. Proviene principalmente de la descomposición de materia viva o interacción física y química de la materia inerte, como son la tierra y los desechos vivos que se encuentran sobre ella. Al referirnos a los factores topográficos, son aquellos determinados por la distribución, aspecto, cantidad de las tierras que forman montañas, llanuras, desiertos, valles, ríos, lagos y que constituyen barreras en la propagación de los vegetales. Los factores climáticos están determinados principalmente por factores atmosféricos como son la temperatura y la precipitación. Sin embargo, no hay que olvidar que también los vientos y la luz, así como la presión atmosférica. Para concluir, un ecosistema entonces está conformado por la suma de los componentes bióticos y los abióticos que confluyen en una determinada área geográfica. Otra forma de definir un ecosistema es usando definiciones que apuntan al conjunto articulado de los organismos más que la suma de sus individuos. Se denomina biotipo entonces al conjunto de los factores abióticos donde habita una determinada biocenosis o comunidad biótica, esto es, el conjunto de seres vivos relacionados entre sí. Como actividad sugerida, te recomiendo que hagas un recorrido, en la medida de lo posible, en tu comunidad o alrededor de tu casa. También puede ser un recorrido virtual, cuya finalidad tiene que identifiques aquellos factores bióticos y los factores abióticos y compares tu respuesta con la lista inicial en la que revisaste pues cuáles eran aquellos factores físicos o biológicos, principalmente para que revises tus avances y encuentres aquellos que tienen vida, los que no tienen vida, identifiques la biocenosis y el biotipo. ¡Feliz recorrido!